Queridos hermanos, buenas noches. Como cada sábado, iniciamos el programa La Próxima Dimensión. En esta semana, el tema a tratar es el divorcio. El divorcio es una ley humana que se opone a la ley de Dios, como sostienen determinados hermanos nuestros de otras iglesias y de otras creencias, o sencillamente no se opone a la ley de Dios. En esta noche vamos a reflexionar sobre estos puntos de conformidad con lo que aparece en la codificación espírita, en esos 5 libros codificados por ese pedagogo y profesor Allan Kardec. No obstante, como siempre os digo, antes de iniciar cada acto espírita, cada acontecimiento espírita, lo hacemos con una oración. Para ello os voy a pedir que cerremos los ojos y, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, a los espíritus guía de nuestro centro espírita, también a los trabajadores desencarnados de nuestro centro, a nuestra benefactora Sheila. En esta noche os rogamos por todos nuestros hermanos que han desencarnado en el día de hoy, en especial por aquellos que abandonaron nuestro mundo físico a través de suicidio, también aquellos otros que lo abandonaron de modo violento, también por sus familias, para que puedan encajar del mejor modo esa partida, a fin de que no se inicie un proceso de sufrimiento innecesario para aquellos hermanos que parten, para los que quedamos todavía en el plano físico. Así sea. Muchas personas preguntan, el divorcio, ¿cómo lo ve el espiritismo? Hay tantas respuestas como espíritas, y sin embargo, la verdad es nada más una. Lo que ocurre es que la forma externa de expresarla puede variar en virtud de los conocimientos espíritas mismos de la persona que nos contesta, de su preparación cultural, etcétera, etcétera. Jesús, cuando estaba entre los hombres, allá por Galilea, él expresaba en un día: no separe el hombre lo que Dios ha unido. Claro, estas palabras fueron tomadas por las distintas sectas cristianas como que la separación y en su consecuencia el divorcio era contrario a la ley de Dios. Sin embargo, en esta noche a mí me gustaría reflexionar sobre el verdadero sentido de estas palabras del Maestro Jesús. Eh, eh,
cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, eh, cuando conocemos a alguien, cuando ese alguien consideramos que es muy especial, cuando estamos enamorados o creemos estarlo, entonces surge la idea en nosotros, en nuestro corazón, de pasar el resto de la vida junto a esa persona a la que creemos para nosotros distinta a todos los demás. Más después, ¿por qué surgen esas desavenencias que terminan en la separación e incluso en el divorcio? El Maestro Jesús, como digo, cuando estuvo en Galilea, lo dejó bien claro. Los, eh, los hombres y las mujeres, cuando nos unimos en matrimonio, fundados en el amor recíproco, en la afinidad, pues ese matrimonio, esa pareja es indisoluble. No hay modo de disolverlo. Los contrayentes o los emparejados soportan todo todos los temporales que vengan, todos los maremotos soportan esas uniones. ¿Por qué? Porque están fundadas en el amor. Sin embargo, aquellas otras uniones fundadas en conveniencias, en orgullo, en vanidad, en egoísmo, etcétera, etcétera, no soportan los temporales que vendrán a lo largo del tiempo y cada uno de ellos parte para iniciar una vida por separado, puesto que la vida en común no es posible. Esa es por esta cuestión que el Maestro Jesús decía que no separa el hombre lo que Dios ha unido. Es decir, aquellas uniones que están basadas en el verdadero amor, en la afinidad, en la comprensión. No puede separarlas ninguna ley, no las puede separar el hombre. Aquellas que están fundadas en la ley del amor, en la ley universal del amor. Claro, por el contrario, aquellas otras uniones que están fundadas en el orgullo y en el egoísmo humano, claro que las separa, las separa. Las circunstancias, los avatares, los problemas, en definitiva, esos temporales que sacuden nuestra vida de cuando en cuando. André Luis, en diversas obras suyas, habla de la cuestión del divorcio y, y al hablar de ello, dice que el divorcio es una solución para aquellos casos en que ya la convivencia no es posible. Ivaldo Pereira Franco nos habla muchas veces sobre el divorcio y para Ivaldo el divorcio es algo, es una ley humana que hace oficial aquello que de hecho ya se estaba dando. Es decir, dos personas que no comparten los mismos gustos, que no comparten eh, todo lo que es su vida con el otro, ya están separadas de por sí. Viven bajo el mismo techo, pero sus almas no están unidas. En una pareja, en un matrimonio, lo ideal es la unión de dos almas. Por lo tanto, cuando esas dos almas no están unidas, en verdad ya están separadas. Entonces el divorcio, tal y como indica Vivaldo, no viene más que a oficializar aquello que de hecho ya se estaba dando. Por lo tanto, el divorcio no es una ley contraria a la ley de Dios,
puesto que el divorcio nunca se dará entre seres que se unieron única y exclusivamente en virtud de la ley de amor. Yo misma estoy separada y divorciada. Muchas personas, sus hermanos, incluso espíritas, eh, me han dicho que, bueno, que es un, eh, es un atraso que tendré que recuperar en otro momento y que es muy penoso, que qué lástima. Y yo siempre contesto lo mismo. Eh, Existen para mí dos clases de uniones. Aquellas que son consecuencia, como dice Ubaldo, de la precipitación humana y aquellas otras que son consecuencia de un planeamiento anterior, incluso a nuestra venida al plano terrestre, a la reencarnación. Aquellas que existe un planeamiento previo, un plan previo antes de venir al mundo físico, eh, se distinguen de las otras porque eh, aguantan, resisten los vaivenes de la vida. Sin embargo, aquellas otras que son consecuencia de nuestra precipitación, efectivamente termina en divorcio, en separación, perdón, y en divorcio. Yo misma recibí en una ocasión, en una de esas veces en que te quedas pensando y dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué habré elegido esta persona que es totalmente eh, desafinada conmigo? No es un alma gemela, no es un alma afín. Y es por esto que se dio el divorcio. ¿Cómo yo no vi esto en su momento? ¿Por qué no me di cuenta? Y caí, caí en el, en el convencimiento de que había sido una mala decisión mía. No era un matrimonio planeado desde el mundo espiritual. Había sido un planeamiento mío que yo precipité, también mi pareja, y no estaba programado, no éramos afines y por eso no se consiguió sostener. Sin embargo, eh, esto no significa que estemos actuando, ni él ni yo, contrario a la ley de Dios. El divorcio, en efecto, es para aquellos casos como el nuestro, en que nuestro matrimonio no estaba presidido por la ley del amor, por la ley de afinidad. Y ante esa circunstancia, lo mejor era que cada uno siguiera por su camino, puesto que implicaba un, una situación insostenible, vivir dos personas totalmente opuestas y bajo el mismo techo. Pero ¿por qué uno no se da cuenta? Esa es la pregunta. Bueno, sabido es, queridos hermanos, que nosotros en el plano espiritual no siempre tenemos amigos que nos ayudan y nos dan la mano. Nosotros en el plano espiritual a veces tenemos enemigos encarnizados que lejos de ayudarnos, eh, ayudan a envolvernos, nos envuelven en relaciones que eh, para nada eh, nos van a hacer felices a sabiendas de lo que están haciendo. Y entonces nosotros caemos en sus redes por nuestra imprevisión, por nuestra poca prudencia,
por nuestras inferioridades. A veces también puede ocurrir esto. Por esto expresamos muchísimas veces a la hora de calificar el divorcio desde el espiritismo, como lo hizo el profesor Allan Kardec. Allan Kardec explicaba que el divorcio era una ley humana que no se oponía a la ley de Dios, puesto que está para aquellos casos en que no existe vínculo amoroso entre los dos cónyuges o la pareja. Quebrantar la ley de Dios, el divorcio se opondría a la ley de Dios si separase, si se utilizase entre dos personas que realmente. Pero esto no puede ocurrir jamás y Jesús lo dejó dicho, que el hombre no separa lo que Dios ha unido, valga decir, aquellos que se unen a través de la ley del amor que preside toda la creación y todo el universo, no existe divorcio ni separación que los pueda destruir. No es necesario, esos seres permanecerán. Hay muchísimos autores espirituales, incluido André Luis, que hablan de la existencia de varias clases de matrimonios. Estarían los matrimonios por amor, que son muy escasos en nuestro mundo, aquellos que están formados por almas gemelas, es decir, por espíritus afines, por espíritus en la misma evolución, espíritus afines. Hay muy pocos en la tierra de esos matrimonios. Luego estaría el matrimonio que se une en virtud de un planeamiento anterior, matrimonios que se unen desde el plano espiritual, que exige un planning para que esos dos seres se unan. Y esos matrimonios normalmente tienen, esas uniones están presididas por una relación de fraternidad que son muy bonitas, que es lo deseable, que se complementan el uno al otro. Almas que han planeado ya antes de venir unirse para realizar una construcción, algo juntos o para ayudar juntos a otros espíritus. Esos seres, esas uniones entre esos seres, como digo, suelen estar presididas por una fraternidad maravillosa. Luego estarían aquellos matrimonios que se unen en virtud de débitos del ayer del uno para con los otros. Estamos hablando de matrimonio de expiación. Y estos últimos, queridos hermanos, son el mayor número de los matrimonios que hay en nuestro mundo, en un mundo de pruebas y expiación. André Luis define el hogar como sagrada institución donde se reúnen espíritus endeudados a fin de realizar los reequilibrios oportunos. Por lo tanto, ya tenemos una definición que nos puede dar idea de lo que significa el matrimonio. Por lo tanto, el espiritismo, la doctrina espírita, no es contraria al divorcio. El espiritismo, la doctrina espírita, el propio Allan Kardec lo explica, que si bien el divorcio no es la solución, sí es para aquellos casos en que la continuidad de la unión se haga imposible. Y esos casos son
aquellos en que el matrimonio se realiza por precipitación, por una mala elección. Yo, como digo, en mi caso, una entidad espiritual, a través de una psicografía en otro centro espírita que no es el nuestro, como ellos sabían que yo estaba muy preocupada por, por haberme divorciado hasta este punto y, y, y ya yo misma me estaba diciendo, ¿será que no pude, que no podría haber hecho algo más de lo que hice? Sinceramente, la respuesta de mi corazón y de mi mente era no, no podías hacer más. Pero eh, mm, algo en mí culpabilizaba, me culpabilizaba. Y, y aquella comunicación espiritual, queridos hermanos, vino como una respuesta a mis sufrimientos. Y, y en aquella comunicación se me decía que mm, no había sido mi matrimonio, no había sido planeado desde el plano espiritual, que había sido una mala elección mía. Y en efecto, reflexionando sobre las circunstancias que llevaron a aquella infeliz unión con mi expareja, no he tenido más remedio que llegar a la certeza absoluta de que fue una mala elección. Por eso, cada uno de nosotros en las cuestiones de la pareja debemos de ser muy cautos. El periodo ese del noviazgo es tremendamente importante, queridos amigos. Ahí debemos de averiguar, debemos de contrastar, debemos de estar muy seguros, porque el matrimonio o la determinación de vivir con una pareja es una decisión muy importante que conlleva una responsabilidad tremenda. Y no debemos de tomarla a la ligera, debemos de sopesarla mucho. Si realmente debemos estar seguros de si esa persona se identifica con nosotros y si es un alma gemela nuestra. Es decir, le gustan las mismas cosas que a mí, participa de los mismos gustos, de las mismas creencias. Su planteamiento de la vida es el mismo que el mío. En cuanto a los hijos, en cuanto a la educación de los hijos, ¿qué piensa? Es el mismo planteamiento que el que yo tengo. Todas esas cosas son muy importantes, porque en una pareja, cuanto más compartamos el uno con el otro, más armoniosa y firme será la unión. Es, mudando de comparanza, queridos hermanos, es como si tratáramos de unir el aceite con el agua. La naturaleza, queridos míos, nos ofrece valiosísimos ejemplos que nuestras inferioridades y, y nuestra falta de criterio serio y firme eh, no nos permite observar. El aceite y el agua no es posible unirlos. ¿Por qué? Porque son de densidades distintas. Sin embargo, ninguna dificultad existe en mezclar agua caliente y fría. Se mezcla de modo natural. Por lo tanto, eh, en la cuestión de las parejas ocurre esto mismo. No debemos pensar que la otra persona va a cambiar. No, nosotros tenemos que partir de la base de si esa persona tal y como es factible
la unión con ella tal y como es. No podemos partir de la base de que va a cambiar para amoldarse a nuestros gustos y a nuestras necesidades. Eso es una vana ilusión y que nos traerá grandes desengaños en el futuro. Los cambios son muy difíciles, como sabemos los espíritas. Cualquier intento por nuestra parte para cambiar un defecto nuestro, una desvirtud, puede llevarnos años. ¿Cómo pretender cambiar toda la forma de ser de una persona que es opuesta a nosotros para moldarla o nosotros cambiar para moldarnos a ella? No es posible. En la codificación espírita se habla bien claro. Los espíritus superiores contestan a Allan Kardec que no es posible la involución. Entonces, si uno de los espíritus que forman la pareja o el matrimonio es evolutivamente muy distinto al otro, muy inferior al otro, va a ser muy difícil llevar esa unión a término, a buen puerto, puesto que el que es más elevado no puede involucionar. Es imposible, no está dentro de la ley. Y el otro, el que es mucho más inferior, tampoco puede evolucionar al momento, al punto del otro ser. Entonces va a haber allí como un abismo entre los dos, que va a ser muy difícil de salvar. Se puede salvar, sin duda, a través del amor, pero debemos ser conscientes de que vamos a necesitar muchísimo amor para salvar esa falta de afinidad. Entonces, en una pareja, en la época del noviazgo, debemos reparar bien la afinidad con esa persona y no engañarnos. La afinidad no se crea, no se construye la afinidad. La afinidad existe o no existe en virtud del grado evolutivo que tengan los dos contrayentes. Si dos almas gemelas no son dos mitades separadas, como sostiene la ignorancia popular. Dos almas gemelas son dos seres, dos espíritus afines que comparten el mismo grado evolutivo. Entre esos seres, las uniones matrimoniales o de pareja son éxitos. Por lo tanto, esa parte del noviazgo debemos de cuidarla y ser honestos y sinceros, no crear afinidades a través de la hipocresía, sino soy afín a esta persona, ella es afín a mí, y decía mi abuelo, agua que no has de beber, déjala correr. Y hay que pensarse mucho las cosas antes de contraer matrimonio. Eso que dicen algunas personas de que todos venimos destinados para tener una persona en nuestra vida, puede ser o no puede ser. Nosotros tenemos nuestro libre arbitrio, ¿eh? Porque si no tuviésemos nuestro libre arbitrio, ¿a qué vendríamos aquí? Como máquinas. Y nosotros tenemos poder de decisión siempre. Nosotros siempre conservamos el suficiente grado de libertad para decidir sobre nuestra vida. Por lo tanto, eh, en ese periodo del noviazgo, eh, reparar si la otra persona realmente eh, es un espíritu afín a nosotros. Porque luego si la persona no es afín a nosotros, lo que nos restará será pues tomar mano del divorcio, pues la unión será del todo imposible.
Nada más, mis queridos hermanos, para aquellos que tengan alguna pregunta en torno del divorcio, solo tienen que escribirnos un correo en nuestra página web y nosotros les contestaremos sobre esa cuestión. Queda claro, pues, que el divorcio no se opone a la ley de Dios, puesto que aquellos matrimonios fundados, aquellas uniones fundadas en la ley de amor de Dios, no es necesario ni separación ni divorcio. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado en que hablaremos de otro interesante tema.